Es nuevamente un privilegio poder compartir con todos y todas estas reflexiones semanales sobre el mensaje que nos trae la palabra del Dios de vida. Antes de empezar, quiero agradecerles sus comentarios. Ellos enriquecen el diálogo que construye fe y rompe barreras. El texto que vamos a estudiar lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 a 20 hasta el capítulo 6-10. Voy a leerlo en Nueva Versión Internacional. Dice así: Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano, porque Él dice: en el momento propicio te escuché, y en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios, hoy es el día de salvación. Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios en sufrimiento, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala o por buena fama, veraces pero tenidos por engañadores, conocidos pero tenidos por desconocidos, como moribundos pero aún con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada pero poseyéndolo todo. Y es precisamente el término embajador en el cual quiero centrar esta reflexión, porque su significado es muy importante para entender el resto del texto. De acuerdo con el artículo Embajadores griegos, una diplomacia profesional, del Dr. Raúl Buonocore Varas, doctor en Historia Antigua y profesor de Historia Antigua de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, Chile, es Grecia la primer polis que nombra a personajes de gran responsabilidad, prestigio, conocimientos y extraordinariamente profesionales para desempeñar la misión de buscar la paz y el entendimiento con otras polis. Estas primeras embajadas son en gran medida el fundamento para la diplomacia moderna. Dice el doctor Buonocore: sobre la validez del término embajadores se ha discutido y se continúa haciéndolo, sobre todo por las dudas que existen respecto a la antigüedad del concepto. Aún así, términos ligados al lenguaje diplomático se pueden encontrar, por ejemplo, en Heródoto. Sin embargo, se deben tener presente que de ninguna manera y en estricto rigor, un embajador en la antigua Grecia puede ser comparado con los que se desempeñan en los servicios diplomáticos modernos. Si bien es cierto que los primeros serán el fundamento de los segundos, hay una serie de razones sobre las cuales me podría detener, pero sin lugar a dudas que una de las más significativas es que hoy los embajadores tienen un carácter permanente. En cambio, en la antigua Grecia, estos eran enviados para representar a su estado frente a otros estados, de polis a polis, con fines específicos, lo que en la práctica hacía innecesaria una representación de carácter permanente. Más adelante, el mismo autor nos cuenta que tenía más bien el carácter de un enviado en misión especial, algo similar a los que en el mundo actual son enviados con el encargo de buscar una solución a una crisis, más allá de los deberes específicos que el personal diplomático acreditado de modo permanente en una embajada puede tener. Por lo tanto, mantenía un carácter temporal. Duraba lo que fuese necesario, así que sus poderes eran limitados al cargo que se les daba, el que rara vez incluía el de negociar, sino que generalmente estos enviados se limitaban a intentar persuadir a la asamblea del estado al que habían sido enviados, por lo que era de la mayor importancia el que fuera un inteligente y hábil orador. No tenía ni la autonomía ni la autoridad para aceptar contrapropuestas, las que antes que nada debían primero ser conocidas por los ciudadanos de su estado, los que se pronunciaban aceptándolas o rechazándolas. También dice:
Los que ocupaban estos cargos no estaban protegidos por la inmunidad tal como hoy se contempla, sino que podían ser procesados en el momento que se juzgara su desempeño. Son numerosos los casos de embajadores y heraldos maltratados, llevados a prisión e incluso asesinados por aquellos a los que habían sido enviados. En el artículo de la doctora María Teresa Chetino titulado ¿Existe el fracaso diplomático para los romanos? Reflexiones sobre estas nociones y su representación al final de la República. Nos dice que el Imperio Romano heredó este concepto, legati, que en el siglo XVIII se llamaría embajador, para el desarrollo de sus actividades diplomáticas como república, encontrándose que se puede distinguir entre una verdadera y legítima embajada, en el cual sus miembros gozan de un cierto margen de autonomía en la conducción de una negociación, y aquellos que solo han sido encargados oficialmente para entregar un documento escrito. Dice la doctora que la situación del mundo mediterráneo desde el siglo II a.C. permite ver que Roma ya es considerada una potencia hegemónica, arbitrando los conflictos y tensiones regionales con una superioridad militar que le permite intervenir con la herramienta de la presión diplomática sin necesidad de recurrir al uso de las armas, tal cual como se hace en algunas ocasiones hoy. Por otra parte, los embajadores en la antigüedad, a diferencia de los actuales que gozan de amplios poderes, no tenían una autonomía total, limitándose más bien a persuadir a sus interlocutores de las ventajas de la propuesta de la cual eran sus portadores. En los hechos, el arma más importante de la diplomacia griega estaba en el arte de convencer al auditorio. Por eso los enviados fueron casi siempre expertos oradores, capaces de hacer entender sus razones a los ciudadanos y a los que en las poleis se dedicaban a la diplomacia. Mi propósito al traer estos conceptos para la reflexión del texto bíblico es el de entender cómo se concebía en el mundo de Pablo la diplomacia y la labor de un embajador. Es muy claro que Pablo no está hablando de un cargo en el cual los privilegios y prebendas están a la orden del día. Cuando él habla de que somos embajadores, se está refiriendo a que nuestros poderes son limitados a la función asignada de buscar la paz y el entendimiento. Son labores de negociación para evitar conflictos, de intentar persuadir a los interlocutores para que no se generen guerras, para buscar la convivencia con otros en términos de paz. Ya vimos que estos embajadores se ejercían en nombre de sus gobiernos, pero no les era permitido entrar a opinar sobre los gobiernos de las polis a las cuales eran enviados. No estaba dentro de sus funciones intervenir abiertamente en asuntos ajenos. Su labor era de diálogo, acuerdo, arreglo y hasta negociación. De igual manera, como embajadores de Cristo no estamos capacitados para entrar a confrontar a quien consideramos diferente. Nuestra misión de diplomacia se rige por el Evangelio del amor en Cristo, las buenas nuevas del amor de Dios para toda su creación. Una misión diplomática que lleva buenas noticias a todos y a todas, sin distingo de sexo, raza, religión, posición social o económica. En los versos 3 al 6 del capítulo 6, Pablo reafirma estos conceptos de servicio en nombre del reino al decir que, por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimiento, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero. Recordemos que algunos embajadores fueron castigados y hasta ejecutados por las naciones en donde estaban desempeñando su labor. El concepto de embajador que tiene Pablo es el de su época, no de privilegios como hoy se escucha por parte de algunos mensajeros ansiosos de reconocimiento, fama y fortuna. Tampoco el de tomarse atribuciones de juez y verdugo en los lugares a que fueron asignados para adelantar su labor. Por último, pensemos lo desagradable que es cuando en nuestro país nos damos cuenta que un embajador se está tomando abiertamente atribuciones que no le corresponden, toma partido en asuntos internos nuestros como nación, o demuestra simpatías o antipatías por alguno de nuestros políticos. Levantamos la voz diciendo que es una intromisión inaceptable. De igual manera, se puede sentir la persona a quien como embajadores de Cristo lo juzgamos, nos entremetemos en su vida y condenamos su actuar. A eso no estamos llamados. Estamos llamados es a negociar, a convencer, a dialogar, a llegar a acuerdos. Oremos. Señor Jesús, ayúdanos a ser verdaderos embajadores de tu mensaje de amor, inclusión y paz, a desarrollar una misión diplomática efectiva para terminar con la injusticia, el marginamiento, la discriminación y los demás males de este mundo. Y Señor,
Danos el valor de soportar las consecuencias de ser embajadores de paz, recordando que nos llamas bienaventurados por buscarla. Amén. Dios les siga bendiciendo.